subsidios, ese sacrificio enorme que ha tenido que hacer el presidente Luis Abinader y su gobierno para evitar que las alzas sean transferidas al bolsillo de los consumidores finales. Pero ¿hasta cuándo soportará esto? No, la verdad es que es una cuestión insoportable, porque de hecho en años normales ese subsidio, habría que revisar el número, pero en años normales donde el PLD era gobierno o los primeros meses de Luis Abinader, en un año no llegaba a 1.000 millones, quizás 2.000 millones en subsidio. Ahora estamos subsidiando, el país está subsidiando los combustibles a 1.600, 1.700, 1.800 millones semanales. Van por 22.000 millones en 4 meses. Exacto, una locura. Creo que es insostenible, pero el gobierno es lo que ha decidido hacer para resguardar de alguna forma los precios de los combustibles, porque si sube el combustible aumenta todo. Ahora, ¿cuál es el costo político de esto? Creo que se nota el margen muy reducido del gobierno de invertir en cosas sustanciales. Por eso a veces la gente dice, pero Luis Abinader no está en nada, no ha hecho nada. Es que, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacer cosas? Porque si se te consumen a ti 1.700 millones semanales, ¿de dónde lo sacan? No se lo inventan, y no son de los préstamos, porque los préstamos son para otras cosas. Entonces, ¿de dónde lo saca? Reduciendo drásticamente el gasto corriente. Y entonces, obviamente, de ahí que saca el dinero. Le dice a las instituciones, gasten lo mínimo para yo poder tomar ese dinero y poder subsidiarlo, pero es insostenible. El presidente lo avisó hace muchos meses, dijo, no puedo seguir subsidiando. Lo que pasa es que si subsidia, me temo que en República Dominicana puede ocurrir una situación de inestabilidad social producto de una tensión económica que ya la podemos palpar a través de la inflación. Imagínate, Yanesi, si tenemos una situación de inflación, de altos costos, de inseguridad ciudadana, de los apagones odiosos. Imagínate si luego entonces se dispara el precio de los combustibles. ¿Qué va a pasar aquí? Y eso realmente creo que es la preocupación del gobierno. Una tormenta perfecta. Mira, en Ecuador está pasando ahora, hay una ola de protesta. Parece que tiene un ingrediente político importante, porque incluso veo que se piden cosas tan, para mí, lógicas, porque nunca podríamos estar de acuerdo que se interrumpa el mandato constitucional de ningún gobierno ni de ningún presidente, pero al presidente Lazo lo están combinando a que renuncie o a que lo destituyan. No sería la primera vez, de hecho hay que recordar que en los años de Correa hubo un alzamiento policial, donde incluso en el hospital donde estaba el presidente Correa hubo un intercambio de disparos entre los policías que eran leales y los policías que eran los sublevados. Sí. Entonces Ecuador tiene una tradición bastante lamentable con respecto a la inestabilidad de los periodos presidenciales con la Constitución. Lo mismo Perú. Durante todos los no hay un solo presidente luego de, creo que de Alan García y de Toledo, que hayan completado realmente su periodo constitucional. Entonces Castillo hoy por hoy está muy debilitado, saltan situaciones de corrupción en un momento tan difícil económico para Latinoamérica, y por ende creo que Castillo está más fuera que adentro del gobierno, y así se va sucediendo. Entonces, aquí en República Dominicana podemos decir que tenemos una estabilidad política dentro de todas las cosas que están ocurriendo. Realmente República Dominicana, hay que ser objetivo, goza de cierta estabilidad política y social hasta cierto punto, pero estamos al límite, o sea, es al límite que estamos, y se siente la tensión en la calle. La inflación es un tema real. La gente dirá, bueno, pero no es culpa del presidente. Sí, es cierto. Ahora bien, ¿cómo ha gestionado la inflación? Es otro tema, es otra discusión, porque este tema de la tasa cero para la importación, para los aranceles de importación de algunos productos, de 67, sí. Habrá que ver qué tipo de retorno tiene eso, si realmente baja la inflación. Por el momento, aunque no se ha hablado de un incremento aún mayor de la inflación, creo que tampoco que ha tenido el efecto esperado, y esto lo advirtió con mucha responsabilidad, aunque, bueno, claro, por un cálculo político, el expresidente Fernández. Sí, claro, pero lo importante, yo creo, a veces tendemos a descalificar. Yo creo que uno tiene que ver argumentación, porque si el político que critica por criticar es una cosa, ahora cuando tú argumentas bien, como yo veo que es este caso, ¿por qué? Porque no solamente fueron sectores políticos, porque a esa crítica también se suma el PLD, también hubo los sectores productivos, entonces tiene un sentido. Se nota que esto podría tener un impacto, ya en la práctica vamos a ver qué es lo que ocurre. De hecho, ahora que lo mencionas, ¿eso qué me dice a mí? Que o si se le consultó y no estuvieron de acuerdo, igual como que lo accionaron, o peor, no hubo un proceso de diálogo entre los sectores políticos y sectores económicos, de decir, ¿qué vamos a hacer? Lleguemos a un acuerdo para bajar la inflación o por controlarla. Pero ahí, de nuevo, inmediatamente hago un análisis político breve, y es que el presidente Abinader perdió demasiado tiempo
empujando unas reformas institucionales de la mano de una reforma constitucional cuando no tenía el capital político para hacerlo, cuando el momento no era el indicado y peor aún, lo gasta, se va desgastando en este enfrentamiento con los partidos políticos en lugar de enfocarse en los temas urgentes. ¿Cuáles son? Económico, inflación y muy importante también la inseguridad ciudadana. Entonces creo que en ese dime y te digo, te tiro y tú me tiras, se desgastó la relación entre el gobierno y los partidos de oposición y por ende llegar a acuerdos fundamentales en aspectos tan importantes como la economía es una brecha mucho más corta. Felipe, y hablando de ese enfoque que ha tenido el presidente, porque entonces el otro domingo, no este, hubo un alto reeleccionista, aunque el gobierno después lo negó, algunos, pero eso fue una arenga reeleccionista, los pronunciamientos del presidente, incluso hasta allá con, ¿cómo se dice?, con su lema de campaña, No no mire mire para para atrás. Sí, ese es un lema de campaña. Entonces, ¿qué tan apropiado es que un presidente a 2 años, para ser más exactos, a 1 año y 11 meses de la elección, en medio de una crisis? En ese acto, los opositores también recibieron golpes, fueron muy criticados. ¿Es adecuado cuando quizás el gobernante debería evitar fricciones lo más posible porque está en medio de una crisis? Digo yo. Bueno, aquí me apego al análisis que has hecho. En el día de hoy lo leí en el digital, donde obviamente el saldo no ha sido positivo, no ha sido del todo el ideal que pudiera soñar Luis Abinader. Pienso que obviamente, y estoy de acuerdo con tu análisis, Yanesi, que escribiste ahí, que hay que estirar al máximo el anuncio este de la reelección, sobre todo porque está habilitado constitucionalmente. No tiene que pasar por ese proceso que Danilo Medina calculó en su cabeza, donde dijo, bueno, asumo en el 2012, máximo marzo del 2015 tengo que tener esa constitución reformada para que pueda reelegirme en el 2016. Abinader no tiene ese impedimento. Es un impedimento más coyuntural, es un desgaste más importante porque el gobierno, siempre he dicho, como que nació viejo, dada la situación económica y social que ha tenido, pero también ha cometido algunos errores. Entonces, en ese sentido, pienso que Abinader ha olfateado su desgaste. Es un desgaste natural de un gobernante, pero pienso que Abinader tiene que tomar nota en el sentido de que su gobierno se desgasta mucho más rápido que en un proceso normal. Entonces, si tú te vas a desgastar tan rápido, envejeces más rápido de lo normal, las expectativas y el apoyo con el que vas a llegar para buscar un segundo periodo son menores. Las posibilidades que tiene Abinader de reelegirse en el 2024 son mucho menores que las posibilidades que tenía Danilo Medina en el 2016. Obviamente. Entonces, Danilo Medina gozaba de una gran popularidad, la constitución se reformó con apoyo de la sociedad en términos generales y luego saca un histórico 62%, creo que sacó. Entonces, Abinader hoy está buscando por sacar el 50+1 en primera vuelta. Las posibilidades de él de reelegirse no son tan ciertas como de aquella vez de Medina. Entonces, en ese sentido, al palpar su desgaste y el hecho de que tenía que arengar a las tropas, ¿cómo lo hago sin decir que voy, pero sin mirar para atrás? Entonces, cayó en ese cálculo y creo que de alguna forma se vio obligado a hacerlo. Bueno, honestamente, cuando yo no preví, cuando el presidente tomó la decisión, me lo imaginaba que él, cuando anunciaron que iban, digo yo, bueno, es posible que este evento del domingo el presidente le sirva para lanzar oficialmente la reelección. Pero yo no preví que el saldo iba a ser negativo. Honestamente te lo confieso. Uno que vive analizando, viendo puntos, pero en la práctica fue un saldo negativo al lanzamiento. Fue un saldo negativo en el sentido de que después obligó al consultor jurídico a salir a desmentir que era una reelección, se fue una semana en eso. Y entonces creo que también el eslogan de campaña, si es que ese va a ser el eslogan de campaña de la reelección, me parece que es muy ambiguo y muy peligroso, porque miramos para atrás y la gente se pregunta, entonces, si antes estábamos mal, como que yo echo de menos cuando estaba mal, si este es el cambio, en el sentido económico. Entonces, bueno, porque en términos objetivos, no es verdad que ahora estamos mejor, pero no por culpa del gobierno, es que hay una inflación mundial. Es una situación mundial, pero que el gobierno creo que no ha sabido explotar o comunicar de la forma más idónea. No digo que tengamos la solución mágica aquí, que vayamos a llegar a la solución, pero creo que mientras menos errores cometa un gobierno que tiene un margen muy estrecho, mucho más sostenible va a ser. Entonces pienso que en ese sentido el gobierno tiene que tomar nota porque creo que al día de hoy luce muy desgastado, luce a la defensiva
y pienso que lanza una iniciativa y quiere retomar la agenda pública, pero se pasa una semana completa explicándose y contraatacando lo que dictamina la oposición. Hay que recordar que la oposición, Fuerza del Pueblo y sobre todo el actual PLD, tiene una experiencia de Estado que no la tiene ninguna generación de los políticos del PRM. Entonces, obviamente saben cómo funciona el poder, saben cómo se gestiona de manera efectiva los medios de comunicación y así lo han hecho saber. Efectivamente. Ahora vámonos un poco a la oposición. ¿Cómo tú ves el posicionamiento? El Leonel uno ve que va como si fuera corriendo solo, pero el PLD se ha sacudido, Danilo Medina ha salido juramentando, o sea, se están sintiendo. No sé en términos reales, porque aquí las encuestas no están saliendo y todo lo que uno se entera, que un empresario hizo, pero nada de las encuestas que tradicionalmente a estas alturas ya habían publicado varios estudios con temas como por ejemplo lo que más preocupa a la gente, cómo la gente ve que va la economía, nada de eso se ha publicado en la oposición. Es lamentable eso que dice Yanesi, porque en países, por ejemplo, mi país de origen, que me va quedando un poco de eso, pero en Chile hay encuestadoras independientes, que no importa el partido que esté en el gobierno, ellos sacan sus encuestas mensuales pagadas por el sector privado y sale la desaprobación que tiene hoy por ejemplo, el presidente Gabriel Boric y las posibilidades reales de que la Constitución sea aprobada o no. Esos son números verídicos porque son agencias independientes. En el caso de la República Dominicana no existe este tipo de prácticas que debieran ser recurrentes. Se escucha, se discute en privado que la cosa no va tan bien para Abinader, que Leonel Fernández está subiendo, que el PLD está rezagado. Se escucha, pero no tenemos data pura y dura y creíble y pública sobre todo para poder analizar esto. Tomando con pinzas lo que ha ocurrido, es inevitable. Habría que engañarse para negar que Leonel Fernández ha resucitado. Realmente, políticamente, es el hombre que le puede quitar la presidencia a Luis Abinader. Eso lo sabemos aquí y lo sabemos en Palacio Nacional. Y en ese sentido, el primero con posibilidades reales de obtener la presidencia. Y Fuerza del Pueblo creo que apuesta a eso, porque obviamente Leonel Fernández ha ido aumentando. Y no sé si están empatados técnicamente, como dicen los más optimistas de Fuerza del Pueblo, pero definitivamente que no están tan lejos el uno del otro. Se nota, porque tú lo sientes. Lo puedes palpar en la sociedad. Sí. Y la gente va a ese partido, eso es otro indicador, cuando la gente va a un partido. En masa. Y el apoyo obviamente es bastante interesante. Y en el caso del PLD, vamos a ver después del 16 de octubre, cuando elijan a su candidato oficial, no oficial, porque ellos lo van a elegir, pero sin hacerlo tan oficial en el papel para evitar chocar con la ley, porque la Junta Central ha sido muy clara en ese sentido. Pero creo que eso va a unar todas las fuerzas si sobreviven a esa tormenta de posible división, sobre todo porque a lo interno del PLD, los tres precandidatos con más fuerza, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y Margarita Cedeño de Fernández, están convencidos de que son la próxima carta presidencial del PLD. Si los tres están convencidos, ¿cómo van a hacer para que los dos que pierdan vayan a ceder? Entonces, ahí hay un proceso interesante. Si el PLD no sabe lavar bien su ropa sucia en casa, pudiéramos vislumbrar una posibilidad real de una nueva división, y eso sería realmente catastrófico para ellos y muy beneficioso para Fernández, porque tendría una organización bien asentada, y sobre todo todos esos PLDistas que venían en su partido de la nueva división, pues serían todavía más en masa Fuerza del Pueblo. En caso de que el PLD logre éxito, vamos a decir desde el punto de vista de mantenerse unificado con su candidato, ¿ellos tendrían posibilidades reales de competir para un segundo lugar? ¿Es probable que ellos puedan? Siempre hay posibilidades, pero creo que en términos prácticos quien tiene las de ganar es Leonel Fernández. Ahora, Leonel Fernández es el candidato opositor con más fuerza dentro del espectro opositor. De hecho, es catalogado y es considerado el líder de la oposición. Y por ende es la carta principal para batir a Luis Abinader. Que no le quepa ninguna duda que Luis Abinader va por la reelección. Porque hay gente que me dice que no, porque va a hacer el cálculo de que va a perder, entonces va a ir David. El poder no se cede. El poder no se cede. Y Luis Abinader no va a dejar esa carta ahí. No se la va a dejar libre a nadie. Y te voy a agregar un poquito, sobre todo porque el presidente Luis Abinader ha demostrado que es un político, un caballo político, lo ha demostrado en los hechos. Lo ha demostrado, y de hecho es más importante todavía esto, porque algunos piensan que Luis Abinader ya está calculando que si pierde ahora es mejor retirarse antes y volver en el 32. Yo creo que si Luis Abinader va a perder las elecciones va a ser con las botas puestas, que no le quepa ninguna duda. Y creo que así como Leonel Fernández tiene las de ganar porque está crecido las encuestas,
no tiene la estructura que tiene el PLD, no nos engañemos. Fuerza del Pueblo es un partido joven, un partido que se ha ido construyendo poco a poco con los pedacitos que va cediendo el PLD. Pero el PLD ha sido partido durante décadas, ha sido gobierno en los últimos 16 años, 20 en total, 20 años siendo gobierno, versus un partido que no ha sido gobierno, pero que tiene a un líder, un peso pesado. Entonces creo que la combinación de la estructura del PLD con un candidato con ese nivel de aceptación en la población, pienso que es una combinación muy favorable para la oposición y muy peligrosa para el PRM. ¿Y si no se da esa combinación? Bueno, no se entendieron antes, se entendieron a duras penas en el 2015, no se entendieron para nada en el 2019 y eso catapultó a Luis Abinader. Creo que si Danilo Medina y Leonel Fernández tienen sentido de la historia, se tienen que poner de acuerdo. Si no lo hacen, buena noticia para Abinader, porque ¿a qué juega Abinader? A que la oposición se mantenga no solamente separada, sino confrontada. Hoy por hoy podemos verlo, veámoslo en los medios de comunicación, las declaraciones de Fuerza del Pueblo, del PLD, los dos se enfilan contra el gobierno, están haciendo su oposición en paralelo, quizás no coordinados, pero en paralelo, no se atacan entre sí, sino que van contra el gobierno. Pero yo escuché a Charlie Mariotti recientemente tirarle fuego. ¿Tú no lo viste esas declaraciones de Charlie? Pero en términos generales, por ejemplo, Leonel Fernández no pierde oportunidad para atacar al gobierno con la perspectiva económica porque sabe que ese es su punto más débil. De hecho, el gobierno lo reconoce. Nuestro principal problema es la inflación. En el caso del PLD, Danilo Medina está tratando de decir, tenemos 300.000 miembros, vamos por 20.000 más, etcétera. Como diciendo, estamos vivos. Pero al final, si no se unen, o por lo menos no llegan a un entendimiento, están condenados a la derrota. Hay un fenómeno que se está dando en América Latina. Ahora, todos los gobiernos están perdiendo las elecciones, pero además hay un regreso de la izquierda. En el caso de Chile, que fue de los primeros en esta última ronda, como yo le llamo, porque el COVID es por ronda. Yo pensaba que me iba a dar en esta ronda, pero no me dio. Todavía invicta. Todavía estoy invicta. Entonces, pero ¿por qué Gabriel Boric, ha bajado tanto en poco tiempo? ¿Cuál ha sido el mal manejo que ha tenido este joven que generó tantas expectativas en la sociedad chilena? Bueno, te respondiste a tu pregunta, Yaresi. Lo que pasa es que él llega con unas expectativas enormes. Hay que recordar que Chile viene del peor proceso de un estallido social de su historia. En octubre del 2019, mucha gente vio esa marcha de 1,5 millones de personas en Santiago en octubre de ese año. Y realmente vino también apoyado de muchos temas de violencia. Obviamente los partidos políticos tuvieron que ponerse de acuerdo y la salida política que encontraron fue una nueva constitución. Fue un plebiscito de entrada, como se le llama, donde mayoritariamente la sociedad chilena aprobó crear una nueva constitución. Otra cosa será en septiembre cuando se haga el plebiscito de salida para aprobar o no el texto que se ha sometido a la consulta ciudadana. En el caso de Boric cometió varios errores de entrada. Lo primero es que las expectativas eran demasiado altas. Prometió cosas que no pudiera realizar ni siquiera en un año normal, porque obviamente asumen una situación muy conflictiva, con una agenda marcadamente social. Pero era marcadamente social y se le preguntaba ¿y cómo lo vas a financiar? Y nunca supo responder. O sea, es muy fácil salir a vender que van a haber más y mejores pensiones, seguro de salud premium para todo el mundo, cuando no tienes los números, no tienes el cálculo económico. En un momento de parálisis económica y ya viene la recesión. No nos engañemos, señor. A nivel latinoamericano y a nivel global, la recesión viene. Y en cuanto Estados Unidos entra en recesión, el resto de nosotros también vamos a caer en eso. Y es lo que se prevé para Chile. Entonces las expectativas eran demasiado altas y no se han podido cumplir en muy poco tiempo. Lo segundo, él gana a principios de diciembre y iba a asumir en marzo de este año. En ningún momento de esa transición salió de los medios de comunicación. Todo el tiempo fue en los medios. Todo fue el tiempo fue en los medios. Fíjense, entren al Twitter de Gustavo Petro. No, ese hombre no deja pasar una hora sin tuitear. Ay, o sea, sí. una hora sin tuitear y anunciar cosas y reunirse con gente. Yo lo que mi humilde sugerencia, que nadie me hace caso, pero alguien me hará caso alguna vez, es respeten la transición. Danilo Medina, que yo tengo mis críticas personales contra Medina, porque creo que puso al país al borde del colapso institucional en el 2019 por una ambición personal. En el 2012, al otro día de ganar las elecciones, en mayo del 2012, saliendo de su casa, los periodistas lo querían abordar para una nueva declaración. Y él dijo, yo no puedo estar en esto, señores, déjenme trabajar, hablamos cuando me toque asumir. Así es que se hace. Pero el caso de Boric no perdió oportunidad de estar en los medios de comunicación. Y llegó a marzo, Yanesi, con 3 meses saliendo todos los días en los medios. Es un desgaste
Yo tenía unos hastiados. Estaba hastiado de ver a Boric y no había asumido como presidente. Entonces el 11 de marzo asume y uno dice, ah, bueno, aquí va este otra vez. Entonces esa es la sensación general. Y ahora, la primera dama, que es un caso que no me hagan el paralelo con Raquel Arbaje porque me voy a referir solamente a la primera dama de Chile. Pero ella no es primera dama, ella no está casada. Lo que pasa es que eso no lo dice ninguna ley, pudiera ser la hija, la prima, quien él decida, ¿no? En este caso es la pareja. Bien, ella en campaña dice, no voy a hacer ningún tipo de función porque a mí nadie me va a elegir, yo simplemente soy la pareja del presidente electo. Muy bien, fantástico, todo el mundo aplaudió, una maravilla. Luego, bueno, cuando asume, bueno, miren, yo como que voy a hacer algunas cositas culturales porque esa es mi vocación y quiero aportar al país, ya que estamos aquí. Bueno, la gente dijo, ajá, pero tú dijiste que no iba a hacer nada. Y ahora vamos con la parte cultural. Y luego, la guinda del bizcocho. Saltan con que de despacho de primera dama le vamos a poner despacho Irina Caramanos. Ay, no. Es como que aquí Raquel Arbaje diga, no voy a hacer funciones de primera dama. Bueno, sí, pero sin despacho. Ah, miren, se me acaba de ocurrir que le voy a poner al despacho Raquel Arbaje. ¿En serio? Entonces, ese tipo de situaciones le tuvieron que dar para atrás, por supuesto. Lo dejaron sin efecto, pero hace un daño a la legitimidad del gobierno. Y poco a poco se va autolacerando, se va autoflagelando con estos errores infantiles de procedimiento, porque Gabriel Boric me da la sensación, no hablo con conocimiento de causa, pero me da la sensación de que se pasó los 3 meses de transición más preocupado de salir de los medios que de prepararse para que de sentarse a un plan de gobierno. Exacto, que prepararse para el puesto más importante de su vida, que dicho sea de paso será solo por 4 años porque en Chile no existe la reelección consecutiva. Entonces, en toda esa tormenta, más los problemas económicos y sociales, de terrorismo en el norte, de situación en el sur con los mapuches, que son una población importante todavía activa de Chile, es una tormenta, como decías tú hace unos minutos, perfecta para Boric. Y eso explica en gran parte por qué en tan poco tiempo las expectativas se hundieron y hoy tiene más de casi un 60% de rechazo y poco menos del 24% de aprobación. Terrible, terrible para los gobiernos esta situación. Pero en El Salvador ocurre lo contrario. Fíjate que a nivel internacional la figura de Bukele es muy criticada, realmente porque no respeta y ya tiene síntomas muy claros de que le guste el autoritarismo, un presidente autoritario que no respeta la institucionalidad, pero es popular en su país. Claro, porque el caso de Bukele confirma que la democracia está sobrevalorada en la psiquis de la gente. Realmente la gente, si veo que hay mayor seguridad, que ha sido el problema fundamental de El Salvador, y veo que la economía va subiendo de a poco, que hay más oportunidades para los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, entonces creo que hay una oportunidad. Hay que saber que El Salvador viene de 1992 hasta que llega Bukele en el 18, dominado por 2 partidos, que los dos, ¿cuál de los dos decepcionaba más? Porque se ponían de acuerdo, bueno, 4 años tú, 4 años yo, 4 años tú, pero nadie resolvía los problemas más fundamentales de El Salvador, mientras las pandillas se hacían un espacio cada vez mayor. Y como las pandillas se hacían un espacio cada vez mayor, pues la violencia aumentaba. Llegó Bukele, una persona joven, que sale casi expulsado de uno de los 2 partidos y forma su propia colectividad. Y dice, aquí hay espacio para una tercera fuerza. Él se convirtió en un outsider, siendo que había nacido de uno de los 2 espectros políticos, pero se vendió como tal, de una forma que caló rápido. Y su populismo radica en eso, en ser tan severo con las pandillas, algo que la gente reclamaba, pero obviamente raya en el límite de la legalidad. Lo propio con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Primero arrasó las legislativas y luego aprovechó esa mayoría legislativa para cambiar a los jueces del Poder Judicial y hacerse también con los jueces. Entonces tiene el poder absoluto y hoy por hoy le buscó la vuelta constitucionalmente y ya está habilitado para reelegirse. Increíble, es un dictador. Es un dictador con apoyo popular, sí, como decía Juan Bosch. Sí, sí. Mira, y cuando entonces aterrizando un poco ese enfoque aquí en República Dominicana, una de las cosas que algunos especialistas como tú le critican al presidente Luis Abinader, o sea, no digo que sea tu caso, sino que es un tema recurrente y que se trata mucho, es que él también se expone mucho a los medios, que tiene muchas actividades diarias, está declaraciones, o sea, él no sale de los medios de comunicación y hay quienes creen que eso desgasta su figura. Definitivamente que la desgasta. Yo he sido uno de ellos que ha dicho
que el presidente Abinader tiene que elegir sus batallas. No es posible que un ministro meta la pata y él traslade el escándalo o la situación crítica del ministerio, lo lleva a Palacio, le ponga el pecho y diga, miren, eso va a ser así y así. Una, dos o tres veces al principio, cuando tienes mucho poder y legitimidad, ok, pero él lo ha hecho una costumbre. Le pone el pecho a todas las balas que vienen y el presidente tiene que elegir sus batallas. Lo otro es hablar en la mañana y en la tarde y en la noche. O sea, lo que hacía Hipólito Mejía, a las 10 de la mañana había una noticia sobre lo que dijo Hipólito, a las 3 de la tarde él mataba su propia noticia porque se despachaba otra declaración. Entonces, el presidente debe elegir los momentos en cuando realmente puede y debe hablar. Pienso que en ese sentido no ha estado del todo fino, pero entendiendo su lógica. Bueno, en los zapatos del presidente, estoy en un momento difícil, en una crisis sin precedentes, la gente necesita escuchar a su líder, válido. Y lo otro, vengo antecedido de un presidente que habló en contadas ocasiones. De hecho, Danilo Medina habló más veces al país en los últimos meses de su gobierno, producto de la pandemia, que la totalidad de ocasiones que realmente se dirigió el país fuera del mandato constitucional de cada 27 de febrero. Entonces, un presidente así necesita, el agente, según la lógica de Abinader, es que debe hablar constantemente. Pero hay que revisar la estrategia, porque realmente ha sufrido un desgaste. Y cuando ya habla, la gente dice, ¿y qué va a decir ahora? Y un mensaje a la nación. Por ejemplo, hizo un mensaje a la nación para anunciar que iba a donar su salario. Hizo un mensaje a la nación para decir que cómo iba a ser el tema del peaje sombra. Hizo un mensaje a la nación para decir que se iban a suspender las medidas del COVID. Si yo soy Luis Abinader y yo puedo decir en un tuit que voy a donar mi salario y en otro tuit o en un mensaje del vocero de gobierno cómo va a ser el tema del peaje sombra, yo guardo toda la expectativa y el capital político y mediático para anunciar algo tan importante como la suspensión total de todas las medidas restrictivas del COVID. Pero la suspensión de las medidas del COVID no tuvieron un efecto mucho más importante porque ya viene desgastado de todas las ocasiones que ha decidido hablar el país. Entonces, tiene que dosificar. Tiene que dosificar. Felipe, el tema de los partidos nuevos. Es verdad lo que tú decías con relación al PLD y la Fuerza del Pueblo, que la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo construyéndose, que no tiene las raíces que tiene el PLD, pero quizá lo puede tener porque son dirigentes que construyeron y vienen aquí, o sea que eso podría balancearse un poquito, que no es lo mismo, porque no es fácil construir una estructura partidaria, es una labor titánica. Pero estamos viendo en la región un fenómeno que los partidos nuevos, yo no sé si es empujado por las redes sociales y a qué se debe, pero el mismo partido de Bukele, el partido de Boric, pero también el de Hernández, que no ganó la elección, pero fue un fenómeno electoral en Colombia. Fue un fenómeno y ese partido, creo que la Liga contra la Corrupción. La Liga contra la Corrupción. Sí, fue algo así, no fue nuevo. Él tenía un movimiento y lo formalizó como partido hace un año y algo. Y sin embargo, compitió y asustó a Petro. En un momento parecería que iba a ganar la elección. Entonces, ¿a qué tú atribuyes eso? Bueno, primero por un tema de confianza y legitimidad de los partidos hacia la sociedad. Si uno revisa las encuestas creíbles de opinión, los partidos políticos están entre las instituciones u organizaciones menos creíbles a ojos de la sociedad. Y por ende, hoy por hoy tenemos una situación donde la situación se ha invertido. Antiguamente eran los partidos que empujaban a sus figuras. Hoy son las figuras que empujan a los partidos. Y lo vemos con Bukele, donde nadie se acuerda del partido, pero se acuerda de Bukele. Sí. Nadie se acuerda, excepto Yanesi, porque ni yo me acordaba el nombre del partido de Rodolfo. Me acuerdo de Rodolfo sí. Y del tema de corrupción. El de Gabriel Boric era un apruebo dignidad y Frente Amplio, era el partido. Apruebo dignidad era como el conglomerado y Frente Amplio su partido. Pero si uno va y le pregunta a la gente, ¿votaste por Frente Amplio? Te va a quedar mirando como, ¿de qué estás hablando? Sí. Ahora, ¿votaste por Boric? Sí. Entonces, hoy por hoy, dada la poca legitimidad y confianza que existe en los partidos políticos, que me parece peligroso porque el sistema político es donde se deben discutir las cosas y tomar las decisiones, al final son las figuras las que empujan al partido y no el partido las figuras. Y eso se ve con Bukele, se ve con Boric, se vio con Rodolfo en Colombia, donde le dio un buen susto a Petro, y realmente en República Dominicana lo mismo. Es decir, ¿es Luis Abinader el que está empujando al PRM o el PRM está empujando a Luis Abinader? Me parecería a mí que Luis Abinader es lo que mantiene más o menos unido a un partido que no se caracteriza por ser muy disciplinado, porque hay que recordar que de las
de las raíces del PRD nace el PRM, y el PRD nunca ha sido un partido realmente muy disciplinado, siempre ha tenido estas islas de poder. Y entonces en ese sentido, pues obviamente se refleja en el PRM. Yo creo que ese es la real situación. En el caso de Fuerza del Pueblo lo mismo. Yanesi, siendo muy objetivo, Fuerza del Pueblo no sería hoy lo que es, ni nadie siquiera se molestaría en decirle peyorativamente la FUPU, si Leonel Fernández no fuera el presidente de Fuerza del Pueblo, si no fuera su candidato presidencial. Es que no existiría Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo la hace Leonel Fernández. Otra cosa será si él le deja esa estructura para las próximas generaciones una vez su vida política haya llegado a su fin. No lo hizo así. Bueno, aquí dice Omar Fernández, bueno, ese pero hay muchísimos dirigentes con condiciones, sí, pero claro. o comete el error de Joaquín Balaguer, que Joaquín Balaguer hizo el Partido Reformista a su imagen y semejanza y dijo, este partido nace conmigo y muere conmigo. La única posibilidad del Partido Reformista de llegar al poder era a través de Joaquín Balaguer. Hoy por hoy, la única oportunidad que tiene Fuerza del Pueblo de ser un partido de peso, que lo es, y de ser un partido que llega al poder, que lo tiene la posibilidad, es a través de su figura, Leonel Fernández. Sí, porque así fue que Bosch construyó el PLD, fue alrededor de su figura. Correcto. Entonces los líderes también muchas veces están para destruir los partidos. Tú dices el caso de Balaguer, pero por lo menos fue exitoso. El caso del PRD entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas lo destruyeron. Ahora, Danilo Medina me parece que tiene que variar un poco para que preserve la marca, porque me parece que el camino que él tomó desde el 2019 ha sido en contra de los intereses de la marca, me parece. Bueno, que hay un tema personal también, o sea, por eso no tengo grandes esperanzas o no tengo grandes expectativas con respecto a lo que pudieran conversar Danilo Medina y Leonel Fernández, porque realmente no se pudieron poner de acuerdo en 2019. Así como Hipólito y Miguel rompieron al PRD, Danilo y Leonel, pónganle la responsabilidad que quieran, pero los dos rompieron al PLD. Uno porque se quería quedar y el otro porque lo enfrentó y después quería que le levantara el brazo. Imposible, imposible. ¿Ustedes de verdad creen que Danilo Medina le levantara el brazo a Leonel Fernández después de haberlo derrotado en las calles, en la encuesta? Mucha gente dice no, porque fue la llamada del secretario de Estado, pero realmente quien lideró la lucha contra una nueva reforma fue Leonel Fernández. No era realista pensar que Danilo le iba a levantar el brazo posteriormente. Y fue bueno ese cálculo político de Danilo. ¿Cómo le fue en el cálculo político? Bueno, ¿Cómo tú lo evalúas? Yo pienso que Danilo dijo, prefiero hundirme y perder todos, a yo hundirme solo y dejar que Leonel Fernández vuelva a ser presidente. Sí. Ese fue el cálculo, pero... Seguramente fue ese el cálculo. Digo, que se bueno, quizá él no previó que iba a ser tan fuerte, porque a él y su familia le ha ido... Yo pienso que en su cabeza, un hombre experimentado quizás pudo prever que podía perder las elecciones, pero Danilo Medina jamás pensó que ese Ministerio Público Independiente le iba a marchar de una manera tan directa y personal como lo ha hecho actualmente. Y esa forma de perseguir a la familia y al entorno de Danilo Medina es, creo, el factor diferenciador que pudiera catapultar un posible entendimiento entre Leonel Fernández y Medina en el futuro cercano. Porque los enemigos políticos que ahora mismo son Luis Abinader y Danilo Medina. Claro que sí. En el caso de Danilo Medina... Entre esos tres líderes, Danilo, Leonel y Abinader, los enemigos son Danilo y Abinader. Leonel Fernández y Danilo Medina no están en su respectiva intercambio de regalos en Navidad, eso te lo puedo asegurar. Ahora bien, en el caso de Luis Abinader, el gobierno de Luis Abinader, por más que él diga que un Ministerio Público Independiente, fue en tu gobierno que me persiguieron de esta manera, que estuve a pocos días o semanas de ser yo mismo apresado como expresidente de la República, que estoy siendo investigado por el Ministerio Público. Sí, que el Ministerio Público le ha dicho que lo está investigando. Que lo está investigando, esa investigación está abierta. Entonces, ¿quién es mi enemigo en este momento? ¿Es Leonel Fernández o Luis Abinader? Es Luis Abinader. ¿Y quién es mi adversario electoral para el 24 de Leonel Fernández? ¿Danilo Medina o Luis Abinader? Y de espérate. Y de Luis Abinader, ¿quién es el enemigo? ¿Danilo Medina o Leonel Fernández? Leonel Fernández. Danilo Medina está inhabilitado, pero tiene el poder y la estructura que le servirá a Leonel Fernández para realmente debatirle el poder en el 24. Entre permitir la estructura, vamos a ver, entre Danilo y Leonel, si Abinader se ve que tiene que elegir, ¿qué elegiría? ¿Quién le entregaría? Porque hay situaciones que tú tienes que entregar el poder y a veces hay que saber elegir a quién tú le entregas. Y Luis Abinader le va a entregar el poder al hombre que se siente perseguido hasta lo personal por su gobierno.
es preferible entregarle a Leonel Fernández mediante un acuerdo de tenerlo un poco más suave judicialmente. Si Danilo Medina toma el poder, créame cuando les digo que va detrás de Abinader. Señores, esta ha sido la conversación con Felipe Vallejo. Gracias, Felipe. Gracias.